Mate, vaya conmigo a la carta segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a usar como base bíblica los versículos del 14 hasta el versículo 1 del 7, que es que termina. Segunda de Corintios 6, del versículo 14 hasta el versículo 1 del capítulo 7. Título del mensaje: quitaos de en medio, salid de ahí. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos orado, hemos cantado, hemos ofrendado, Señor, pero ahora estamos aquí en la mejor parte, Señor, cuando tú traes palabra de vida a cada uno de nuestras almas, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que cargas que tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor. Háblale a la iglesia, Señor, por tu palabra, Señor. Restaura, Señor, a aquellos que necesitan restauración. Dale fuerzas nuevas a aquellos que están débiles, Señor, que están claudicando, Señor, en los pensamientos, Dios. Tócalos en esta mañana, Señor. Cambia su vida, renuévalos, Señor, como cantábamos, Señor. Tengo una petición especial por aquellos que se están quedando, Señor. Por aquellos que están retenidos en sus casas, Señor. Aquellos que ya han conocido de tu palabra, que han disfrutado, Señor, de ti, Señor. Pero en estos momentos, Señor, por cosas que yo no conozco, Señor, se están reteniendo, Señor. Están cambiando tu mirada de ti, están cambiando su mirada, la están apartando de ti, Señor. Sé tú obrando a través de ellos, Señor, para que puedan comprender, Señor, la necesidad de salir de ahí, Señor, de quitaos de en medio, Señor, de que puedan mirarte a la cara y verte frente a frente, Señor, y poder ver tu santidad, Señor, y ver la necesidad que tenemos de ti, Señor. Los tiempos siguen cambiando, Señor, y siguen cambiando para mal, Señor. La lucha cada vez se hace más difícil, Señor. Así que tenemos que someternos a tu voluntad, a tu palabra, Señor, para poder obtener la victoria, Señor. Háblale a este pueblo, Señor. Háblale a aquellos que puedan ver este mensaje por las redes sociales, Señor. No permita que ninguno de los que esté delante de este mensaje, delante de tu palabra, Señor, quede en la misma condición como estaba, Señor. Cambia los corazones, sana los corazones, cambia las mentes, sana los pensamientos, Señor, y haz tu obra, Dios. Tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Así que la enviamos, Señor, para que tú hagas según tu voluntad. En el nombre de tu amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Versículo 14 al 7:1 dice de la segunda manera, ¿verdad? De la siguiente manera, perdonen. El capítulo 6, versículo 14 de segunda de Corintios, dice de la segunda manera, de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Se pueden sentar. Qué grandiosa promesa, ¿verdad? De que Dios nos hará sus hijos e hijas. Así que quitaos de medio, salid de ahí. Aleluya. Como parte de la introducción, yo quiero que nosotros vamos ahí mismo en sus Biblias a Primera de Corintios, el libro Ángel, el capítulo 5. Y yo quiero hacer una salvedad aquí en los versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Está Pablo dándonos instrucciones y por lo que vemos está limpiando la iglesia. Está limpiando la iglesia, está separando lo bueno de lo malo. El creyente verdadero del creyente no verdadero. Así que hay algunas figuras del Antiguo Testamento detrás de este pasaje. Pablo comienza exhortando a los corintios que no se junten con los no creyentes en yugo extraño. Sin duda, hay aquí un reflejo del antiguo mandamiento. Si nosotros fuéramos a Deuteronomio 22:10, Dios da unas instrucciones al pueblo de Israel. 22:10. De cómo arar, de cómo trabajar, ¿verdad? En este caso, la tierra, ¿verdad? Y entonces hace un hincapié y dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey posiblemente va a ser más fuerte que el asno, ¿verdad? Entonces no van a poder hacer esa línea recta que nosotros necesitamos a la hora de sembrar. ¿Por qué? Porque el buey va a tirar más para un lado y entonces van a ir corriendo a donde el buey los lleve. Porque el asno no va a poder hacer esa contrafuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos unir fuerza con el no creyente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en la dirección de Dios. Nosotros queremos entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, pero el no creyente no quiere entrar por ahí. El no creyente va a querer vivir a sus anchas, en sus placeres. Él no va a querer someterse a nadie ni a nada, mucho menos a Dios. Entonces va a querer que sacarnos a nosotros del camino. Es más fácil que uno bueno haga lo malo a que uno malo haga lo bueno. Así pues, no me voy a juntar con ellos. Y mucho menos dentro de la iglesia. Porque Pablo está haciendo la salvedad aquí, ¿verdad? De que no está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos que salir del mundo.
Cuando lo leímos en 1 Corintios de 5 al 9 al 11. Si no fuéramos a juntarnos con esa gente, hay que salirse del mundo, porque eso es lo que usted va a encontrar en el mundo. Mientras Jesucristo, ¿con quién se reunía? Con los que necesitaba, con los enfermos, con los pecadores. Con eso se sentaba a la mesa. Pero a lo suyo, a la iglesia, a los que iba limpiando, aquellos que se decían que eran religiosos, a eso los transformaba. A eso les hablaba con dureza. A eso le pedían arrepiéntete. A eso les decía, ustedes son del padre, de su padre es el diablo. No es Dios, no es Abraham. Si su padre fuera Abraham, ustedes se alegrarían por las cosas que yo hago. Pero ustedes no se pueden alegrar de las cosas que yo hago porque su padre es el don de la mentira, el señor de la mentira y del mal y del engaño. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque Pablo nos está diciendo aquí que en la iglesia podemos encontrar esa clase de personas. Por eso es que nosotros nos tenemos que mantener aferrados a la palabra, porque la palabra es lo que nos santifica. La palabra es lo que usa el Espíritu Santo para ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Ya para nosotros, claro que necesitamos más cosas materiales. Pues si nosotros vivimos en un mundo material, pero esa no es la prioridad. Para nosotros la prioridad es tener una buena relación con Dios. Porque nosotros sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a aparecer. Las demás cosas van a aparecer. Lo que fácil llega, fácil se va. Lo que usted gana fácil, usted lo derrocha fácil. Pero a lo que usted le toma tiempo y le toma esfuerzo, después usted lo piensa para derrocharlo. A usted le piensa. ¿Por qué los hijos de nosotros piden y piden y piden y no le importa y van y gastan y en alguna cosa se gastan todo lo que pueden gastar? Porque no le costó ningún trabajo. Porque no le costó ningún sudor. Pero como a usted, papá, le costó, entonces usted se lo da, mire, de poquito en poquito. Porque tú sabes que ellos lo van a derrochar. Si eso estamos cansados de verlo. En familias que los padres se han matado levantando una empresa, tan pronto los padres no están, la empresa se van a pique. ¿Por qué? Porque no hay quien lo dirija. Porque no hay quien trabaje de verdad. No, entonces lo que quieren es más que el dinero, el fruto. Pero sin sembrar, sin trabajar, sin arar la tierra. Quieren ir pasando, corriendo y sigo andando. Pero no siembra. Usted puede coger $1 millón ahora y lo pone en el banco. Y empieza a gastar. Y no echa. ¿Qué va a pasar? La cuenta va a llegar a cero. La cuenta va a llegar a cero. Mire, si eso usted lo ve en los deportistas. ¿Cuántos deportistas hacen una carrera? Y usted ve que dice, se ganaron tantos millones de dólares. Y después usted ve una carrera cuando ya no pueden volver a hacer dinero porque están viejos, ya no tienen los mismos reflejos, ya no pueden hacer lo mismo. Entonces usted ve la noticia, está en quiebra. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque lo derrocharon todo. Porque les gustaba aparentar. Porque se iban por ahí, llamaban a todo el mundo, y yo pago, y yo pago, y yo pago. Pero no echaban más. Entonces tenemos que velar cómo vivimos nosotros. ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a buscar de Dios cuando estamos en la necesidad. Pero tan pronto las cosas se van arreglando y nos vamos estabilizando, pues vamos buscando nuestro camino. Por eso es que Juan dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos vinieron tras eso. Tan pronto lo consiguieron, se fueron. Pero no tienen un corazón transformado. No tienen una fe salvadora. No, lo que vienen es a buscar lo suyo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Así que no ararás con buey y con asno juntamente. Y lo podemos comparar. La idea es que hay ciertas cosas que son incompatibles por naturaleza y no se pueden asociar provechosamente. Es imposible que la pureza cristiana y la inmoralidad pagana formen juntas.
una yuta. No puede ser. Usted no puede tener negocio con aquel que no ama a Dios, que no quiere saber de Dios, que solo quiere buscar los privilegios de Dios. ¿Eh? Porque usted sabe que, mírelo en los deportistas. Cuando ganan, la gloria es de Dios. No, gracias, mi Dios. Pero el que pierde no dice lo mismo. No dice, fue la voluntad de Dios y estoy contento y agradecido con esto. No. Cuando gana, sí. Ahí sí. Dios está en el asunto. Pero cuando Dios permite que tú pases por la enfermedad, por el camino malo, ahí es que usted diferencia lo que es el verdadero siervo de Dios. Porque el verdadero siervo de Dios, cuando está enfermo, cuando está en necesidad, alaba a Dios como si no tuviera enfermedad y como si no tuviera necesidad. Porque lo alaba de todo corazón. Porque entiende que Dios tiene el control, como cantábamos ahorita con la canción de Samuel Hernández. Dios tiene el control, Dios lo sabe todo. Lo que yo no sé que me conviene, Dios sabe lo que me conviene. ¿Eh? Yo lo que sé es pedir. Ahora, Dios me tiene que enseñar a dar. Dios me tiene que enseñar a compartir. Eso lo aprendo en la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que veo de Jesucristo. Sirviendo, ayudando a otros, sanando a otros. Momentos que la predicación se extendía, la enseñanza se extendía. ¿Qué hacía? ¿Los mandaba por ahí? No, vayan por ahí, consigan donde comer. No. Hacía el milagro y le daba de comer. ¿Cuál es la enseñanza? Que el que viene a donde usted no evalúa y dice, mira, tu problema es este. Así que ya te dije cuál es el problema. Vete por ahí y resuélvelo. No. Ya sabemos cuál es tu situación. Ahora voy a ver cómo te puedo ayudar. Ahora voy a meter mis manos en la obra para que tú puedas ser ayudado. Eso es lo que dice Santiago. No vale de nada. Ay, sí te falta ropa y sí te falta una cobija. Pero mira a ver dónde la consigues por ahí. Santiago no dice eso. Santiago, ya sabes que le falta ropa y le falta cobija. Sí. Ahora entra, ve a tu closet, saca y dale. No lo envíes. No lo envíes que allá abajo. Te toca a ti. Delante del tipo que lo puse. Para eso lo envié ahí. No para que le dijera, él sabe lo que le falta. No era que le dijera lo que le falta, no es que lo ayude a suplir lo que le falta. Y en el mundo hay un montón de personas que le falta palabra de Dios. Pues nos toca a nosotros llevársela, nos toca a nosotros dejársela, ponérsela ahí a su disposición. Para eso me reúno, para eso me llamo iglesia. No es para más nada, no es para que la gente sepa que yo voy a la iglesia, no, es para prepararme en la iglesia para poder salir al mundo a llevar lo que necesitan, el alimento, la palabra de Dios. Que ellos puedan ser confrontados, que ellos puedan entender la necesidad de arrepentirse, de cambiar de vida, de salir de donde están. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque no venimos con la disposición a la iglesia de escuchar a Dios. Vemos más que el ministro hablando. Tenemos que aprender que el ministro ha sido transformado, que la palabra lo ha cambiado, que usted puede ir más adelante y ver cómo él obra, que usted se le acerca y habla con él. Porque eso es importante. Pero todo es un pasaje, es una llamada de atención para que no se tenga relaciones con los no creyentes. Es un desafío a los cristianos hoy para que se guarden de la contaminación del mundo. Se ha hecho notar que la misma esencia de la historia de Israel se resume en esa palabra: salir de ahí. Fue lo que hizo Dios con su pueblo, los sacó de Egipto.
Lo llevó al desierto. Lo pudo haber llevado. Dicen los que saben que ese pueblo tuvo 40 años, pero pudo haber sido una travesía de 14 días. Pero usted sabe por qué tuvo 40 años. Para que ellos pudieran entender lo engañoso de su corazón. Para que ellos supieran que no es lo mismo pedir por pedir, sino que hay un sometimiento para aquel que te va a dar, que te va a sacar de esa vida de pecado. No es que ya me liberé del vicio y me olvido de Dios. No es que ya Dios suplió mi necesidad económica y me olvido de Dios. No es que Dios ya restauró mi familia y me olvido de Dios. No, ahí es cuando más me tengo que someter a Dios. Ahí se ve el agradecimiento de una fe salvadora. Pero cuando pasaron esas cosas, usted ve en la historia, porque para eso está ahí, para que aprendamos de ella. Aquí mismo en la carta de Corintios, no sé si es la 1, si es la 2, en el capítulo 10, los versículos 11, 6, que habla. Oye, estas cosas pasaron para que sea para ti, no pases por ella, para que tú no reniegues delante de Dios, para que tú no te creas Dios, para que tú no te creas que tú mereces las cosas que tú pides, porque tú eres mejor que los demás. No, es para que tú te sometas, para que tú aprendas a tener una relación con Dios a través de la lectura de la palabra, a través del sometimiento a la oración, diciéndole: Señor, sin ti no puedo, te necesito, transforma mi corazón, cambia mis pensamientos, porque muchas veces nos tiramos de rodillas y pedimos, pero nuestra mente no está de acuerdo a nuestra oración. Nuestros hechos no van de acuerdo a nuestra oración. Por eso el Espíritu Santo tiene que interceder, dice la palabra, porque no sabemos pedir. Y no es que no sabemos pedir, porque pedir todos sabemos. Lo que no sabemos es vivir de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que no sabemos. Entonces, como no vivimos de acuerdo a las Escrituras, pues entonces no podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchas de nuestras oraciones pareciera que pasan desapercibidas, pero Dios está en control. ¿Por qué? Porque Dios quiere ese arrepentimiento real, de corazón, de sometimiento, de esa fe salvadora. Que usted entienda que usted, con Dios, todo es posible. Que usted no necesita nada más que Cristo. Que usted no necesita ir por ahí haciendo fuerza, haciéndose querer ver el más cristiano. No, no. Usted lo que necesita es someterse a Dios. Dios se va a encargar de usted. Dios se va a encargar de que su boca, su caminar, su testimonio vayan a la par con su palabra. Pero usted tiene que someterse a su palabra. Así que esa fue la palabra del Señor que vino a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esa fue la advertencia que recibió Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay cosas en el mundo con las que los cristianos ni deben ni pueden asociarse. No se trata de lo que podamos pensar, se trata de obedecer lo que Dios dejó revelado en su palabra. Hablando de Lot, vamos a segunda de Pedro, vamos a ver lo que dice Pedro en segunda de Pedro, el capítulo 2, los versículos 6 al 9. Y dice la bendita palabra de Dios. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Quiere decir que Lot era un hombre justo, pero se queda ahí. ¿Por qué Lot era justo? Porque vivía abrumado por la
Nefandad, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estaba en medio de ellos, pero no participaba con las cosas de ellos. ¿Qué hacía? Llevaba luz. ¿Y qué pasó con ese pueblo? No miró la luz. Le dio la espalda a la luz. Por eso hay destrucción de Dios. ¿Y usted cree que hoy no puede pasar lo mismo? ¿Usted cree que hoy usted no va camino a ser destruido por Dios? ¿Por estar dándole la espalda a Dios? ¿Por darle la espalda al evangelio? ¿A aquellos que le predican? ¿A aquellos que le dan ejemplo? Porque acostumbramos más que ver los errores de los demás. Pero no vemos las cosas buenas. No vemos las cosas buenas en nadie. Porque siempre pensamos que nosotros somos mejores. Pero mi comparación es con aquellos que Dios dice que son justos, que se abruman por la maldad de los otros. Y no porque la maldad él no le estaba tocando, no le estaban haciendo maldad a él. No, él vivía entre ellos. Era porque él sabía lo que le esperaba a ellos. Porque él era temeroso de Dios. Porque él tenía esa fe salvadora. Ahora usted y yo nos abrumamos por la gente que se está perdiendo en el mundo. Por su compañero de trabajo. Por su familiar que no ha venido a los pies de Cristo. Usted se abruma. Usted le ora a Dios por ellos cada día. Con aflicción en su alma. De todo corazón. Muchas veces no. Muchas veces no. ¿Usted sabe por qué? Porque algunos de los que han venido a la iglesia y se han ido, ahora se acostumbran solo. Ay, ora por mí. Ora por mí, pastor. Ora por mí, pastor. ¿Ah? Les digo, te voy a buscar el domingo. ¿Vale? Ay, no, otro día. Tú mismo estás contestando tu oración. Tú mismo le estás diciendo a Dios, no, otro día. Hoy no es el día. Dios dice que hoy es el día, hoy es la hora, pero nosotros decimos que no. Así es el hombre. Así es el hombre. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos, hermano? ¿A qué jugamos? No. Deje de jugar. Deje de jugar. Porque hay mucho que Dios ha condenado y lo puede hacer ahora. Y lo puede hacer ahora. Así que, cuando leemos los pasajes, ¿verdad? Hay que meditar, porque hay 5 preguntas ahí que nosotros debemos meditar en ellas y sacar cuál es el principio de vida para mi vida hoy. Para mi vida hoy. Porque la palabra no pasa. No pasa de tiempo. Esa palabra yo la puedo aplicar a mi vida hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es eterno. Dios es el creador desde el principio hasta que vuelva Jesucristo. Y después viviremos la eternidad con Jesucristo. Él sabe lo todo. El Todopoderoso. Y esta palabra está aquí. Fue escrita en el pasado pensando en el futuro. ¿Ah? Por eso usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo este plan de salvación. Por eso usted lo ve los profetas diciendo, desde el vientre de mi madre me has llamado. Por eso tú ves la elección de Jacob. Desde el vientre de la madre. No habían nacido, no había ninguna diferencia entre Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob. Dios es la autoridad. Dios es la autoridad, hermano. Yo quiero que eso nosotros lo aprendamos. Dios es la autoridad. Pase lo que pase alrededor de nuestra vida, Dios es la autoridad. No hay otra autoridad a la cual yo tenga que mirar.
No hay otra palabra para yo ver cómo voy a vivir mi vida. No lo hay. En la palabra de Dios. Por ahí vienen muchos cambios en los gobiernos. Por ahí vienen muchos cambios en los gobiernos. Por ahí todos los gobiernos están haciendo cambios. La ONU se está uniendo. Aquellos que no son parte de la ONU, que tienen una relación también aparte. Todos. Y ninguno para buscar a Dios, para que lo sepan. Ninguno para buscar a Dios, sino para irse en contra de lo que Dios dice. Así que ahí estamos. Ahí estamos. El ser humano es tan egoísta que podemos irnos ahora, no me crea, váyase a las noticias para que usted vea los rusos escondiéndose por allá atrás, detrás de una base nuclear, bombardeando a Ucrania desde allá y Ucrania bombardeando para allá, que cuando una de esas bombas caiga en esa base nuclear, se va a afectar todo lo que está a su alrededor. Entonces ya no será una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que vendrá Alemania y todos esos países como un colateral de daño por el egoísmo de los países. Pero nosotros estamos acá, pero más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya la noticia no le importa. Ya no se ve eso en primera plana. ¿Por qué? Porque los gobiernos controlan tu mente a través de la televisión y de los noticiarios. Usted va a fijarse que cuando usted se para en sus redes sociales y empieza a ver algo, de eso le mandan mucho. Porque lo controlan, porque ya saben lo que a usted le gusta. Y entonces usted va a ver que de eso le cae y dice, ¿qué pasa aquí? Claro, te controlan. Te controlan. Pero usted puede ser controlado por esas cosas, pero no deja que la Biblia lo controle. No quiere ser controlado por la verdad de Dios. No quiere ser controlado por el Señor de señores, por el Rey de reyes. No, no, yo le por cualquier cosa, pero decir, no, mi Señor es Dios. No me muevo. No me interesa. No quiero. No. Corres como corderito para allá. Pero detrás de tu pastor, del pastor de pastores, detrás de ese no corre. Lo lamento por ti, lo lamento hasta por mis familias que no quieren escuchar de la voz de Dios, que piensan que pueden hacerlo porque pues, están yendo a la universidad y se están preparando. Lo lamento porque no por falta de predicación estás haciendo eso. Hay muchos siervos y siervas que están por el mundo predicando. Hay muchos misioneros que dejan su familia, que lo dejan todo y se van por amor al evangelio. Pero yo recortadito y como me va bien, hasta que llegue el día del juicio. Así que meditemos en estas 5 preguntas y veamos por qué hay que salir del medio de ellos. Porque Dios quiere habitar en medio nuestro y seamos su pueblo. Es una promesa maravillosa que tienen estos versículos. Mírenlo aquí. Después de las 5 preguntas, a mitad del versículo 16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo. Esto no se lo inventó ningún predicador, esto lo dijo Dios. Nosotros lo que estamos repitiendo es la palabra de Dios. Nosotros lo que queremos es el despertar que Dios va a hacer en el pueblo, pues crear ese avivamiento de que el pueblo se vire a Dios y le dé la espalda al mundo. Con el mundo no vamos para ningún lado, vamos para la destrucción. Entonces dice Dios, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salir de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios viene tras una iglesia limpia, sin mancha, una novia, corazones regenerados por su palabra, cambiados, transformados. Dios no viene por cualquier cosa. Dios no viene por cualquier cosa.
Por eso es que no se trata de lo que yo pueda creer, no se trata de lo que yo pueda ver, no, se trata de lo que Dios dijo en su palabra. Lo que Dios quiere transformarte, de eso es que se trata. Pon empeño en las cosas de Dios. Esfuérzate, te esfuérzate por un montón de cosas, te esfuerzas, pero para buscar de Dios, para venir a la iglesia, no, eso no hace falta. Sí te va a hacer falta. Sí te va a hacer falta. No importa lo que el mundo diga, no importa la condición que tú estés viviendo ahora mismo, Dios te hace falta. Puede ser el millonario más grande del mundo. Puede ser el poderoso más grande del mundo. Puede ser el más vanagloriado en el mundo. Dios te hace falta. Dios te hace falta para poder entrar al reino de los cielos. Dios nos hace falta. Dios está a la puerta, Dios está tocando. Transfórmate, transforma tu forma de pensar. Mira, aquí está, esto es lo que tienes que hacer. Este es el manual. Este es el manual, te lo traigo por amor a ti. Te quiero resucitar. Te quiero dar vida. Estás muerto en delitos y pecados. Nada te satisface. Sales de fiesta y no te satisface. El dinero no te satisface. ¿Cuántos ricos no se matan, no se quitan la vida? No son felices. No son felices. La felicidad no se puede comprar. La felicidad no se puede comprar. La felicidad la obra Dios en tu corazón cuando tú puedes entender que lo único que tú necesitas para ser feliz es a Dios. Que lo único que tú necesitas para crecer en el conocimiento de Él es su palabra. Que lo único que tú necesitas para ser salvo es su Hijo. Es la cruz. Y que lo único que tú necesitas para seguirlo es tomar tu cruz cada día. No hay atajos. Es un solo camino. Es una puerta estrecha, un camino estrecho, una puerta angosta al cual tú vas a pasar y vas a tener que pasar trabajo, porque al final del camino está Dios esperándote para recibirte, para darte tu corona. Esto no es como en el fútbol. Terminaste un empate. No. Aquí o ganas o pierdes. O ganas tu vida eterna o ganas tu condenación eterna. No hay nada más. No hay nada más. No se trata de cualquier cosa. Se trata de nuestra salvación. Se trata de nuestras vidas y de las que nos siguen. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos viendo su ejemplo. Hay muchos viendo su vida. Hay muchos opinando de su vida. Porque no pueden creer que usted está cambiando. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos no tienen la valentía para intentarlo. Porque ellos no tienen la valentía para ponerse en las manos de Dios. Porque ellos no tienen la valentía para decir, voy a vivir para Cristo. No la tiene. No la tiene. ¿Qué dice la palabra? Creyendo ser ¿qué? Sabio, se hicieron necios. Se hicieron necios. Entre más van a la universidad, más necios son. Entre más estudios tienen, más le da la espalda a Dios. Así que la fe salvadora en el Señor Jesucristo produce una transformación radical en cada aspecto del ser de una persona. Los cristianos son una nueva criatura para quienes las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nacieron de nuevo. Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y se han convertido de tinieblas a la luz de la potestad de Satanás. Nadie quiere hablar de Satanás.
Y Satanás tampoco te dice nada. Aquellos que están en el mundo, Satanás no te va a decir nada, porque tú eres parte de su propiedad. Si tú no te rebelas y sales de ahí, te condenarás tú mismo. Mire lo que dice Hechos 26:18, porque yo no quiero que usted piense que yo se lo estoy diciendo. No. Vamos a verlo ahí por la palabra. Vamos a leerlo desde el 15 para que usted entienda que es Dios, en este caso, hablándole a Pablo, hoy hablándole a usted y a mí. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Bajo qué poder están? ¿Bajo qué poder están? ¿Son libres? No son libres. Le sirven a un señor aún sin saberlo. No son libres. Le están sirviendo a Satanás. Ese es su director. Ese es el director de la orquesta del mundo. Entonces, ¿de qué te vale? No quieres someterte a Dios, pero vives sometido a Satanás. Vives sometido a tus placeres. Todo lo que se te ocurre en el corazón, lo llevas a la mente y te desvives por eso. Todo lo que ves, lo quieres. Si oyes que alguien está progresando, está malo. Entonces, ¿qué manera de vivir es esa? ¿Qué manera de vivir es esa? Anhelando lo que otro tiene. Anhelando lo que otro tiene. Y quejándote porque no tienes. Y quejándote porque no tienes. Pierdes tu tiempo. Una, anhelando. Dos, quejándote. Entonces, lo poquito que tienes, no lo disfrutas. Y entre eso, el conocimiento que tienes de la palabra, no lo disfrutas. No lo disfrutas. Porque piensan que necesitan tener más conocimiento para poder ir y hablar de Dios. Y todo se va en eso. Entonces, una vida miserable es la que sigues viviendo. ¿Por qué? Porque tú crees que no tienes lo que tú necesitas, pero Dios te dice que sí, que tienes exactamente lo que necesitas. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero tú quieres tener mucho para ser fiel. No vas a ser fiel. No vas a ser fiel cuando tengas mucho, porque teniendo poco no eres fiel. ¿Me entiendes? Hermano, la palabra de Dios es justa, es verdadera, limpia los corazones, limpia las mentes, transforma, salva, santifica, que es lo que nosotros necesitamos. Santificación. Por eso es que Pablo en Romanos 12:1, ¿qué te dice? Transforma tu mente. En tu mente está todo tu control. En tu mente está todo tu control. Tú eres lo que piensas. Y eso mismo habla.
Cuando la palabra habla de la mente, habla de tu corazón. Por eso es que la palabra dice que de lo profundo del corazón habla la boca. Entonces, lo que tú estás diciendo por ahí es lo que tú tienes en tu corazón. ¿De qué hablas? ¿En qué piensas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te quita el sueño? Evalúese. Es hora de evaluarse. ¿Dónde tú estás como cristiano? Porque todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que cree en Dios. Pero ¿y por qué yo no veo tu vida transformada? ¿Por qué yo no veo tu vida transformada? Si aquel que viene a Cristo nueva criatura es, todas las cosas son cambiadas, todas son hechas nuevas. ¿Cómo verte a ti que dice que eres cristiano y ve de uno del mundo y veo lo mismo? Veo lo mismo, veo los mismos anhelos, veo lo mismo, se matan por lo mismo, veo ese deseo de que todo el mundo te mire, de que todo el mundo te alabe, pero no veo humildad, no veo sometimiento, no veo querer a ese Cristo que tú dices que sirve. No veo someterte. No, quieres someter a todo el mundo, pero tú no te quieres someter a Dios. Pero te molesta cuando las personas no hacen lo que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios. Porque no conoces a Dios. Porque no se trata de haber hecho una confesión de fe, no se trata de que Dios hizo en tu corazón una transformación de mente. Y puso el deseo en ti de adorar, de alabar, de glorificar a Dios con tu vida, con todo tu ser. Así es que Dios pide que lo ames, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Pero tú no amas a Dios. Tú dices que eres cristiano y no amas a Dios. Porque es muy fácil ver que no amas a tu prójimo, que no te preocupas por tu prójimo. No sales a llevar el alimento de vida, el alimento que transforma. No lo haces. Así que en consecuencia las relaciones entre los creyentes y los incrédulos están en el mejor de los casos limitados a lo temporal y externo. Mire, podemos tener lazos familiares, trabajar en el mismo lugar, compartir relaciones de negocio, vivir en la misma comunidad, experimentar los mismos pasatiempos, experimentar las mismas aflicciones e incluso estar de acuerdo en ciertos asuntos políticos y sociales. Pero en el ámbito espiritual, los creyentes y los incrédulos viven en dos mundos diferentes. Viven en dos mundos diferentes. Ahí está la diferencia. En lo espiritual. En lo espiritual. En todo lo demás. Estamos aquí. Claro que vamos a parecer igual. Pero en lo demás, ¿en quién yo creo? ¿En quién yo pongo mi fe? ¿A quién le voy a servir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me da, con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿La voy a instruir? ¿No la voy a instruir? Ahí está la diferencia. Usted ve las familias del mundo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque lo material y lo espiritual no es lo mismo. Y Dios es espíritu. Suple, claro que suple. Pero usted tiene que someterse a lo espiritual. Por eso la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Para qué? Para que vivas aquí, no, para que sigas buscando el reino. Para que no te falte ese anhelo por la palabra de Dios. Para que no te falte ese deseo por orar. Para que no te falte ese amor por los demás. Para que no te falte esa comunión con Dios. Para que tú te puedas seguir entrelazando con las cosas de Dios y saliendo del mundo. Si en el mundo estábamos, ya ahí es que Dios te quiere quitar. De ahí es que Dios te quiere quitar. Así que tú crees que vas a venir a los caminos del Señor y Dios va a poner en tu mente y en tu corazón los mismos anhelos que había antes. Entonces sería una mentira que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Porque si tú sigues anhelando lo mismo, no es posible. No es posible.
Aplique. Juan lo expresó bien claro. Mire, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire Santiago 4:4, el medio hermano de Jesús. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? ¿Amigo de Dios? Enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer? Pues entonces, vamos a Romanos 12:2. ¿Cuál es el antídoto? Mire Pablo, rogándonos, Pablo rogándonos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dos cosas. Si su entendimiento no ha sido cambiado, usted no va a entender la voluntad de Dios. Usted no va a entender la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que hay muchos por ahí, ay, ¿qué será? ¿Qué será lo que quiere Dios? Que cambie tu mente, que le sirva de todo caso. ¿Por qué? Porque es de la única forma que tú vas a poder entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿qué dice? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Eh? Agradable y perfecta. Cuando su relación está con Dios, como Dios demanda en su palabra, usted es agradable y perfecto para los ojos de Dios. Entonces usted puede ser esa novia con su vestido blanco, muy bien arreglado, para el novio Jesucristo. Mientras tanto, usted es de las vírgenes insensatas que anda cargando con su lámpara, pero sin el repuesto de aceite, y como usted no sabe cuándo viene el novio, se queda sin aceite y entonces se tendrá que conformar con ver a las 5 prudentes que trabajaron, que estuvieron preparadas, irse con el novio. Si usted se quiere quedar, siga viviendo de esa manera. Siga viviendo de esa manera. Porque si usted se quiere quedar, yo tengo que separarme de usted. Porque yo no me quiero quedar. Y tampoco quiero que usted se quede. Por eso quiero que se prepare. Por eso quiero que entienda lo que la palabra dice. Que no se trata de hacer, se trata de obedecer. Se trata de permitir que Dios, a través de su palabra, transforme mi forma de pensar, mi pensamiento, mi corazón, que ponga el anhelo de amarlo cada día más. No importa los desaires que me puedan hacer. No importa lo que me ofrezcan y después no me den. No importa, me digan, sí, pastor, el domingo voy a estar ahí y después no ven. No importa. No me molesta. ¿Sabe por qué? Porque he decidido hacer mis cosas para servir a Dios. Cuando yo cambie esa perspectiva,
y empiece a hacer mis cosas para servir al hombre, entonces me voy a sentir decepcionado. Porque entonces voy a poner en una balanza todo lo que hago por ellos. Pero como yo no lo hago por ellos, lo hago porque Dios me dio un mandato de poner su palabra. Lo hago porque he entendido que no soy yo el que transforma los corazones, que es la palabra de Dios la que transforma los corazones, que es el Espíritu Santo de Dios el que obra en cada uno de los hermanos, que no es mi palabra. Yo no tengo ningún poder, nada. Yo lo que tengo es un anhelo por conocer de Dios. Y ese anhelo lo expreso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una fortaleza espiritual. Y me ha dado una valentía. Porque el espíritu que da Dios es de valentía, no de cobardía. Entonces me puedo parar a hablar de Dios. Aunque los demás me llamen ridículo. Aunque los demás me llamen fanático. Pero yo sé en quién he creído. Y yo sé que tengo una palabra. Yo he reconocido que el primer versículo de la Biblia es verdad. Que fue Dios quien creó todas las cosas. Que al pasar de los años, fíjese algo, la ciencia necesita ver para creer. ¿Sabe qué? Que la ciencia ha seguido haciendo investigación y ha seguido haciendo investigación y sabe que cada día más afirma la verdad de Dios. Que hay un poder sobrenatural que creó todas las cosas. Ese es Dios. Lo que pasa es que no quieren dar ese paso y aceptarlo. ¿Ve? Pero usted lo dio. Pues manténgase firme. Así que separarse de los incrédulos no significa divorciarse del esposo inconverso. Y ciertamente la separación no cancela la responsabilidad eclesial de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No quería que se separaran socialmente de quienes no eran cristianos, sino de los cristianos profesantes no arrepentidos en el seno de la iglesia. De esos hay muchos que dicen que son cristianos, pero no son arrepentidos. No son arrepentidos. Dios no ha obrado en su corazón. No, hicieron una confesión de fe porque el predicador era muy bueno y lo indujo, o porque había un familiar. En el momento, conviértete, pero en su corazón no lo sentían. O empiezan a pararse personas y a pasar al frente, y como hacen muchos predicadores, quiero orar por ti, ven acá, está enfermo, ven, voy a orar por ti. Y después que está al frente, ya que estás aquí al frente, fuiste por una oración, ya que estás aquí al frente, ¿aceptaste a Jesucristo? No. ¿Lo quieres aceptar? Repite conmigo. Ni espera que le diga que sí. Y después se dirá: el hermano aceptó al Señor, el hermano aceptó al Señor. A los 4 días tú ves al hermano en la esquina, haciendo lo mismo que antes. Y tú dices: ¿cómo es posible? Claro, porque no es el Espíritu de Dios, él no fue confrontado con su pecado, él no se arrepintió, él siguió las palabras del hombre. ¿Se ve la gran diferencia que hay? Ahora, cuando Dios llega a tu vida, tú cambias. Nadie te dice nada. El Espíritu Santo te lleva. Y pone en ti el amor de leer la Escritura, de buscar de Dios, de juntarte con gente que busca de Dios. Ya las personas del mundo no te llaman tanto la atención. ¿Por qué? Porque la palabra ha empezado a transformar tu mente y tu corazón. Entonces tú has entendido la necesidad de Dios. Así que los creyentes se unan con los incrédulos es un esfuerzo espiritual, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Que usted trate de cambiar, no. Es un esfuerzo por usted cambiarlos a ellos, no. No lo haga, posiblemente ellos lo caminan a usted. No lo haga. No empieces a ir a esos sitios que Dios te sacó de ahí, pero entonces ahora tú lo usas de excusa para volver. No, es que voy a predicar el evangelio. No hagas eso. No hagas eso.
porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando te coja ahí, que sabe que a ti te gustaba, que sabe que Dios te sacó de ahí, que Dios te quiere libertar de eso, va a poner todas sus armas en ti para volverte a hacer caer. Cuando caiga, va a ser peor. Va a ser peor. Así que, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia es obediencia a la ley de Dios. La injusticia es rebelarse contra su santa ley. La justicia caracteriza a los creyentes porque Dios les atribuyó la justicia y porque nacieron de Dios y poseen una nueva naturaleza que los ha hecho justos. Por otro lado, los incrédulos se caracterizan por la injusticia. Voy a traer más que los versículos de los incrédulos, porque es lo que quiero ver para que usted sepa y usted vea dónde usted está. Primera de Juan 3, 4 al 10. Mire cómo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el aprecio para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Así que la pregunta número 2. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Quienes son justos en Cristo andan en la luz. Los injustos comparten del reino de las tinieblas de Satanás. El destino de los justos es la luz eterna del cielo. El de los injustos es tiniebla eterna en el infierno. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mire cómo dice el 13. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Tu criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Esperan que los hijos de la luz obren conjuntamente con los hijos de la... Esperar que los hijos de la luz obren conjuntamente con los hijos de las tinieblas. Es tan necio como esperar que la luz y la oscuridad estén en el mismo lugar al mismo tiempo. Donde hay luz no hay oscuridad. Así que no sea necio. ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Obviamente hay un antagonismo fundamental y eterno entre Cristo, el gobernante del reino de la luz y la justicia, y Belial, el príncipe de la potestad de las tinieblas y la injusticia. Los creyentes que hacen todo para la gloria de Dios no pueden unir fuerza con los hijos de desobediencia, quienes caminan conforme al príncipe de la potestad del aire. Los hijos de Dios no tienen nada en común con los hijos del diablo. Preguntémonos, ¿cuánto tenemos en común con el mundo? ¿Cuánto todavía nos falta liberarnos del mundo para poder ser esa luz? ¿Cuánto tenemos?
¿Cuánto anhelamos todavía del mundo? ¿Cuántas cosas del mundo miramos y anhelamos y quisiéramos tener? Esa es la hora. Es una buena hora para hacer eso. Todos los días es una hora buena para compararnos, para ver cómo vamos progresando en el camino de Dios. ¿Cuánto ya no nos agrada del mundo? ¿Cuánto nos lo pueden ofrecer y ponerlos en bandeja de plata y le vamos a decir, oh, me apesta, Dios lo odia, lo odio, no lo quiero cerca? ¿Cuánto? ¿Cuánto te agrada todavía las cosas del mundo? Aun cuando estás en la iglesia, aun cuando te reúnes, aun cuando dices que eres siervo. ¿Cuánto? ¿Cuánto negamos a Dios todavía con nuestro caminar? ¿Cuánto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto más necesito ser santificado? Ahí voy a trabajar. En eso me voy a esforzar. Para separarme de lo que me hace daño, porque me separa de Dios. No solamente que me hace daño o que me quita algo, no, es que me separa de Dios. Que es lo que yo mayor debo anhelar. Unión con Dios. Unión con mis hermanos. Buscar a mis hermanos. Conocer su necesidad. Ver dónde los puedo ayudar. Cómo los puedo amar. Esa es la pregunta. Así que, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? La fe nada tiene que ver con la incredulidad. Quien tiene fe y quien carece de ella están entregados a ideologías mutuamente excluyentes y reciben su energía de poder opuesto. La energía del cristiano viene de arriba. La del mundo viene de Satanás. Que no importa quién aplaste, quiere llegar a donde quiere llegar. Nosotros para llegar a Dios no aplastamos a nadie. No aplastamos a nadie. Levantamos y sanamos. Y apoyamos para que sigan peleando la buena batalla. Pero no le pasamos por encima al que se cayó. En el mundo sí. Si te caíste, te quedaste atrás. Uno menos con el que tengo que competir. El cristiano no compite. El cristiano sirve. Son dos cosas diferentes, hermanos. Son dos cosas diferentes. Mire cómo dice Amós 3:3. Andarán juntos. Si no estuvieran de acuerdo, no pueden andar juntos. Así que la quinta pregunta en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. En un análisis final, todas las religiones falsas son doctrinas de demonio. Mire, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y fuertemente hostiles al Dios verdadero. Entre el templo de Dios y los ídolos no puede haber acuerdo. El cristiano es incompatible con cualquier religión falsa. Toda religión que niegue la deidad de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, es falsa. Toda religión que ponga a Cristo y le ponga algo más para ayudar a Cristo, para salvarlo a usted, es falsa. La palabra de Dios establece que es Cristo, solamente Cristo,
Y es la palabra fidedigna, no tiene errores, no se contradice y es lo que Dios usa para santificarnos, transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Es Cristo. No necesito nada más. Cristo y su palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Como dice el americano, das is. No hace falta nada más. Eso es lo que necesito. Conocimiento de Cristo. Porque en base al conocimiento que tengo de Cristo, mi corazón y mi mente son transformadas. Y es lo que necesito para llegar al cielo. Así que leemos los versículos 17 y 18, que son parte esencial de esto. Por lo cual, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted necesita apartarse, usted necesita limpiarse, ¿verdad? Le acabo de decir que usted lo único que necesita es ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué algunos se atreven a decir, no, es Cristo y nosotros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay fe salvadora en ellos. Hay cumplimientos de hombre. Siguen a los hombres. Les gusta porque a los hombres lo ven. Pero esta palabra se hace viva y eficaz cuando usted y yo la vivimos. Cuando usted y yo la creemos. Porque si usted no la cree, no va a haber cambio en usted. Así que, arrepentidos. Arrepentidos. No separarse de los incrédulos es necio, porque el tal desobediencia corta las bendiciones en los creyentes de la relación íntima con Dios. Él promete que recibirá a quienes atiendan sus mandamientos de separarse del mundo, de los incrédulos. La meta de los creyentes, ¿cuál debe ser? Santidad. Santidad. Santidad no es otra cosa. No es que usted va por ahí que no va a pecar y que no. No, no. Santidad es que usted ha decidido separarse del mundo y vivir para Dios. Y vivir para las cosas de Dios. Por eso entonces Dios empieza a ponerle en su corazón el deseo de acercarse a su palabra y de amar a su hermano en la iglesia y de preocuparse los unos por los otros. Entonces, cuando Dios sigue trayendo gente a la iglesia y ve el amor que hay en la iglesia, deciden quedarse. Pero donde hay batalla, pelea y cada uno por su lado, usted no quiere estar ni aún siendo su familia. Ni ahí siendo su familia. Usted quiere estar ahí. Usted quiere vivir en paz. Usted quiere vivir en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que perfeccionando, ¿qué significa el yo vivirse en santidad? El que yo me perfeccione en las cosas de Dios. ¿Qué significa? Significa finalizar, completar, cumplir con los mandamientos de Dios. Eso tiene que ser prioridad para mi vida. Eso tiene que ser prioridad para mi vida. ¿Qué Dios dice? Cada vez que voy a hacer algo, ¿qué Dios dice de esto? ¿Está de acuerdo Dios o no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ni para allá voy a mirar. Así que la meta debe ser la santidad, separándose de todas las mentiras y engaños que los pueda contaminar, impulsado por la esperanza de que algún día, dice Filipenses 1:6, el que empezó la obra en usted y en mí, la va a terminar.
La va a terminar. Así que todos los desperfectos que usted tiene, Él los va a quitar. Él los va a quitar. Es bueno, agradable. Claro, lo leímos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, en su día, cuando Cristo vuelva por la iglesia, te va a terminar de quitar todo, porque para allá arriba no puedes ir con desperfecto. ¿Ves? Y tienes que ir en justicia. ¿Cuál es la justicia que vas a llevar? La de Cristo. La forma de Cristo vivir. La que Él vivió es la que Dios va a ver en ti. Por eso es que Él es el único mediador. Por eso es que Él es el camino. Por eso es que Él es la verdad. Por eso es que Él es la vida. Así que el temor de reverenciar, el temor de Dios, reverenciar fundamental para la vida piadosa, debe motivar a los creyentes a buscar la santidad. La iglesia debe confrontar al mundo para cumplir la misión. Amén, iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que sea Él poniendo esta palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos vivir por ella. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por hablarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor. Ahora obra en nuestros corazones, Señor. Privadamente, confidencialmente, habla a cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué parte de este sermón necesitamos escudriñar y buscar, Señor? Pero personalmente, Señor, que pueda buscar, Dios, que mis hermanos puedan buscar cuántas cosas todavía están ocultas en un espacio pequeño de nuestro corazón, Señor, que necesitan ser sacadas, que necesitan ser quitadas. En esta hora yo te pido que las quiten, no importa el dolor que cueste, Señor. No importa lo que cueste, lo que me duela, Señor. Si me aparta de ti, si me separa de ti, si me cierra la puerta para entrar por el camino angosto, quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Hazme un mejor siervo, un mejor hombre, Señor. Un mejor ser humano, Dios. Un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor hija. Haznos, Señor, mejor para tu gloria, Dios. Permite que podamos caminar de acuerdo con tu palabra, Dios. Ya podemos saber y sabemos, Dios, que tu palabra dice que tu voluntad es perfecta, buena y perfecta, Dios. Así que se haga tu voluntad en nuestra vida, Dios. Quita lo que tengas que quitar, Señor. Ayúdanos a ser un espejo de tu Hijo, Señor. Ayúdanos que esta palabra sea un reflejo, que nuestras vidas sean un reflejo de tu palabra, Dios. ¿Cuánto necesitan de eso, Señor? Que nosotros demos testimonio, Señor. Que nuestro testimonio hable más que nuestra boca, Señor. Que nuestras acciones hablen más que nuestra boca, Señor. Que nuestras acciones convenzan al necesitado de ti, al necesitado de misericordia, de amor, de compasión, Señor. Sana las heridas que puedan haber en nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, lo que todavía nos molesta y queremos vengar, Señor. No permita. La venganza es tuya, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Ahora te pedimos que bendiga los alimentos que vamos a consumir, Señor. Que bendiga las vidas de aquellos que puedan ver este mensaje, Señor. Las vidas de aquellos que debieron estar aquí, pero no están, Señor. Sé tú con ellos, sé tú obrando en sus corazones, sé tú cambiando sus mentes, sé tú permitiendo que se abran, Señor, a tu palabra, Señor. Y que si es necesario que hablen, que puedan sacar lo que está estorbando en su corazón, Señor. Que lo puedan comunicar, Señor. A ver cómo los podemos ayudar. Cómo tú puedes ayudarnos a nosotros a través de tu palabra, Señor, para levantarlos a ellos. Para que vayan al mismo paso que vamos nosotros, Señor. Oh Dios amado, mira nuestros pueblos, Señor. Mira nuestros gobernantes, Señor. Mira toda la destrucción. Mira todo lo que está pasando cada uno de nuestros pueblos, Señor. Y sus gobernantes se han hecho de la vista larga, Señor, porque se han trepado en esos puestos
no para servir, sino para ser servidos, Señor. Y se creen que son los dueños, Señor. Pero nosotros confiamos, Señor, que tú eres el que pita y pone reyes, Señor. Así que oramos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Mira cada uno de los pueblos, mira cada uno de esos personas que están en posiciones, Señor, que deberían servir, Señor. Por aquellos que los puedan asesorar, pero que esos asesores, Señor, sean temerosos de ti, que tengan un corazón transformado, que tengan una vida transformada, que tengan una mente transformada, Señor, y que pongan en primer lugar al necesitado, Señor. Solo tú puedes hacer eso, Dios. Mira la situación de Turquía y Rusia, Señor. Mira la situación alrededor, Señor, de esa base nuclear. Sabemos que si una bomba cae ahí, Dios, el desastre va a ser mucho mayor de dos pueblos peleándose entre sí, Señor. Va a tocar y van a haber muchos inocentes, Señor. Solo tú puedes hacer esa transformación en los corazones de esos líderes que han decidido irse a la guerra, Señor, y han claudicado ante tu paz, Señor. Trae paz a nuestros corazones, trae amor a nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Saludaos los unos a los otros. Sí, sí.